Hola, buenos días. Bueno, vamos a explicar de manera genérica el tema correspondiente a las leyes de los gases. Más adelante hay un par de vídeos donde se detalla con más precisión cada una de las leyes que vamos a estudiar y se utiliza para su explicación pues la simulación de ordenador que estábamos viendo o que vamos a ver en clase, ¿vale? Bueno, de momento, cuando queremos estudiar los gases, que han sido estudiados por los científicos durante mucho tiempo y desde muy antiguo, lo fundamental es entender bien las magnitudes que podemos medir dentro de un gas. Las cosas, magnitudes son cosas que se pueden medir y que se pueden expresar con un número. Son básicamente cuatro cosas las que podemos medir dentro de un gas. Serían sus propiedades físicas. No estamos hablando de las propiedades químicas, de que sean venenosos o no. Simplemente propiedades físicas, ya digo que hay cuatro. Estaría la presión, que es debida, como ya conocemos algo de la teoría cinética, es debida al choque de las partículas del gas con las paredes del recipiente en las que el gas está encerrado y que habitualmente se mide en atmósferas. Hay otras unidades de presión, milímetros de mercurio, en fin, hay otras, pero las que vamos a utilizar básicamente son las atmósferas. ¿Vale? Por lo tanto, primera magnitud, la presión, debida al choque de las partículas del gas que se están moviendo libremente con las paredes del recipiente y que se mide en atmósferas. Más fácil de entender, la siguiente magnitud es el volumen. Es la cantidad de espacio que ocupa un gas. Se mide en litros habitualmente, aunque evidentemente también hay otras unidades posibles, metros cúbicos, bueno, habitualmente en litros. La temperatura, que es una medida del movimiento de las partículas, como ya sabemos que dice la teoría cinética, a más temperatura, más movimiento, a menos temperatura, menos movimiento, y que en todas las ecuaciones y en todos los problemas que vayamos a resolver, obligatoriamente se ha de expresar en Kelvin, obligatoriamente. Y por último, la cantidad de gas, que en química se designa por una N y se llama número de moles, pero eso no nos interesa mucho. La cantidad de gas para nosotros de momento será el número de partículas que están encerradas en el recipiente. De momento, y mientras no se diga lo contrario, vamos a trabajar siempre con recipientes aislados. Recipiente aislado es un recipiente que no permite que entren ni salgan partículas de ese sitio, no permite que entren ni salgan partículas de ese sitio durante los diferentes experimentos que estemos realizando. Por tanto, cuando en un problema veáis sistema aislado, pues nada, no os preocupéis, simplemente es que no hemos puesto una cantidad inicial de gas, pero no va a poder entrar gas ni va a poder salir gas durante todos los experimentos que hagamos con esa cantidad inicial que hemos elegido. De acuerdo, esas son por lo tanto las cuatro magnitudes básicas. Bien. El procedimiento, que va a ser un poco quizá difícil de entender esta frase, el procedimiento que vamos a seguir o que se seguiría en un laboratorio para obtener las leyes de los gases, consiste en realizar series de experimentos en los cuales de estas cuatro magnitudes que tenemos, solo varíen dos, quedando todas las demás invariables, es decir, que no cambien, que sean constantes en los diferentes experimentos que podamos ir haciendo. ¿De acuerdo? Se os entendería mucho mejor si lo hiciéramos en un laboratorio, pero como no disponemos de laboratorio, pues bueno, os lo tenéis un poco que creer. O sea que iremos variando dos, iremos manteniendo constantes otras dos. Ahora veremos exactamente qué dos iremos variando y qué dos mantendremos constantes. Aquí tenéis las dos leyes que vamos a ver, aunque hay más. Las dos leyes que vamos a ver, que son la ley de Boyle y la ley de Charles-Gay-Lussac. Luego hay otras leyes, pero no las vamos a estudiar. Así que con estas dos tenemos suficiente. Además es un ejemplo que nos puede servir para entender las matemáticas, puesto que en un caso la relación que hay entre las magnitudes es inversamente proporcional, en el otro caso directamente proporcional. Pero bueno, veamos. Ley de Boyle es la relación entre presión y volumen, por lo tanto, esas van a ser las magnitudes que se van a variar, presión y volumen.
Manteniendo constantes, si variamos presión y volumen, mantendríamos constantes, no pueden cambiar las otras dos, la temperatura y la cantidad de gas, que como ya hemos dicho, que va a ser en un recipiente aislado, pues no va a haber problema y se va a mantener constante. Si hiciéramos ese experimento teniendo en cuenta lo que hemos dicho aquí, llegaríamos a la ley de Boyle, que matemáticamente viene a decir esto: P1 por V1 igual a P2 por V2. Es una ecuación matemática que hay que saber utilizar y que si la representáramos matemáticamente, es decir, en el eje vertical, por ejemplo, las presiones y en el eje horizontal el volumen, es como se suele hacer habitualmente, nos saldría una figura matemática muy interesante que se conoce con el nombre de hipérbola. Es una rama de una hipérbola, ya veis, y corresponde a la situación, tanto esta ecuación como esta gráfica, que básicamente son lo mismo, corresponde a la situación en la cual las magnitudes implicadas, en este caso presión y volumen, son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales quiere decir que cuando una se duplica, por ejemplo la presión, la otra, el volumen, se reduce a la mitad. Si la presión se triplica, el volumen se reduce a la tercera parte. Esa es la expresión que definiría claramente qué es una relación inversa entre dos magnitudes, en este caso presión y volumen. Luego haremos un problema y lo entenderéis un poco mejor. La ley de Charles-Gay-Lussac establece la relación entre volumen y temperatura. Por lo tanto, se ha de variar el volumen y la temperatura, que obligatoriamente se ha de expresar en Kelvin. Antes aquí estaba puesto y estaba puesto en mayúsculas, pero no lo he remarcado. Siempre que utilicemos la temperatura, obligatoriamente ha de ser en Kelvin. Bueno, pues entonces se varía volumen y temperatura, obligatoriamente en Kelvin, cuando tengamos que hacer cálculos matemáticos, y si variamos volumen y temperatura, se deberá mantener constante presión y cantidad de gas. De nuevo, la cantidad de gas no habrá problema porque estaremos en un recipiente aislado, pero la presión habrá que llevar cuidado porque en los diferentes experimentos se deberá mantener constante. La presión. Bien, la expresión matemática a la que llegaríamos sería V1 partido por T1, V2 partido por T2, y la gráfica correspondiente, que correspondería a la relación entre volumen y temperatura, y aquí expresamos claramente que la temperatura ha de estar en Kelvin, nos saldría una línea recta con una determinada pendiente, ¿vale? Pero bueno, una línea recta que corresponde justamente a la situación en la que dos magnitudes, en este caso volumen y temperatura, son directamente proporcionales. De acuerdo, ahora haremos un ejemplo de cada uno para que lo entendáis un poco mejor. Que sepáis que hay otras leyes que no las vamos a ver, no es necesario. Y pasamos ya a los problemas que se nos pueden plantear. Cuando nos planteen un problema de leyes de gases, lo fundamental es leer cuidadosamente el enunciado para deducir qué magnitudes son las que cambian y qué magnitudes son las que se mantienen constantes. Porque en función de eso aplicaremos la ley de Boyle o la ley de Charles-Gay-Lussac. Aquí tenéis un ejemplo típico de un enunciado. Una cierta cantidad de gas en un recipiente aislado a 300 Kelvin y 2 atmósferas ocupa un volumen de 5 litros. ¿Qué volumen ocupará a 600 Kelvin y 2 atmósferas? Pues si lo pensáis un poco, veréis que la temperatura sí que cambia, porque pasa de 300 a 600, pero la presión no cambia. Luego la presión es constante y el recipiente es aislado. Si la presión es constante y el recipiente es aislado, deberá ser la ley de Charles-Gay-Lussac, esta de aquí. V1 partido por T1, V2 partido por T2. ¿De acuerdo? Por tanto, V1 ¿qué será? El volumen en el estado 1, es decir, inicialmente. T1, la temperatura en el estado 1. V2, el volumen en el estado 2, que es lo que están preguntando, y T2, la temperatura en el estado 2. Si despejáis de aquí, el 600 pasaría multiplicando, sería por tanto 600 por 5, que son 3000, dividido entre 300, nos da un volumen de 10 litros. ¿De acuerdo? Son 10 litros lo que ocuparía ese gas
en esas condiciones. Otro ejemplo, una cierta cantidad de gas en un recipiente aislado a 600 Kelvin y 2 atmósferas ocupa un volumen de 50 litros. ¿Qué volumen ocupará a 600 Kelvin y 4 atmósferas? Bueno, como se ve claramente, la temperatura es constante, no cambia, y el recipiente es aislado, por lo tanto deberemos aplicar la ley de Boyle. Temperatura constante, cantidad de gas constante. La ley de Boyle dice P1 por V1 igual a P2 por V2. P1 es la presión en el estado 1, V1 el volumen en el estado 1, igual a P2, presión en el estado 2, por volumen en el estado 2. Este 4 que está multiplicando pasará dividiendo, 2 por 50, que son 100, partido por 4, 25 litros. ¿Vale? Ese sería un ejemplo de resolución de un problema según la ley de Boyle. Ya digo que para entenderlo en más profundidad hay un par de vídeos más utilizando la simulación que vamos a utilizar en clase, pero esto os puede servir como referencia inicial para entender los conceptos básicos y saber por dónde andamos dentro del tema, ¿vale? Bien, ya digo que es fundamental eso, saber o leer bien el enunciado para ver qué magnitudes se mantienen constantes y en ese caso pues saber si tenemos que aplicar esta ley, esta, y si nos hubieran explicado alguna otra, que no es el caso, pues la ley que corresponda. Muy bien, espero que os sea útil y que me preguntéis las dudas que os puedan surgir.